pregunta. Steven, ok. Sí, sí, es Bye, bien bye. para explicar también. Sí, el Apocalipsis 12, porque muchas veces tenemos, como se dice también, miramos que es la organización con todas las iglesias bajo de él que va a ser perseguido. Es lo que muchos de nosotros tenemos en nuestra mente. Pero, ¿qué es el versículo 17 de Apocalipsis 12? ¿Quién es ese grupo? Es una organización con su unión, con su misión, con sus iglesias locales? ¿O quién es ese grupo? Vale. Bueno, el texto lo explica. Dice, el dragón se airó. Hubo un punto de la historia cuando el dragón se airó contra la mujer. Ya vimos en Apocalipsis 12 que hay una mujer que representa la verdadera iglesia de Dios. El dragón se airó con ella en la Edad Media, pero ahora en el fin, él se va a hacer guerra contra el resto de sus hijos. Es decir, la guerra no es contra la iglesia ahora, la guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De modo que si tú eres una persona, un cristiano, que no guarda los mandamientos de Dios, aunque sea adventista, y no cree, porque Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Si tú no crees en los escritos de Elena de White y no guardas los mandamientos, pues tú no estás dentro del grupo que va a ser perseguido. Entonces, ese grupo no se refiere a la conferencia general, ni a las uniones, ni a las asociaciones. Claro, Dios tiene su gente fiel allí también, pero no se refiere al populacho, se refiere a un residuo especial, a un remanente. A eso se refiere. Eso desde traducir. Espera, yo voy a ver si Soti lo tradujo. Ok. Bueno, yo voy a decirlo en papel. En Así tus es. palabras. Daarbij che parti betekent met biedi. Sí, ok, sí, que Mandy, Sandy lo explica que nota zozeer niet ficar associação, su misión, su conferencia que sea, ¿no? Sino más bien un grupo de gente fiel, un remanente fiel que te guarda el mandamiento de Dios y tiene testimonio de Jesús, que no te refiere a una religión, sino a un gente que está fiel a Dios, te guarda su mandamiento y tiene testimonio de Jesús, manera de vista de Revelación 19:10, que el espíritu de profecía, que te quiere también, el espíritu de profecía de persona también, de caso aquí de Ellen White. Ok, Ok. Okay. Gracias, hermano Steven. Sí. ¿Tienes más preguntas, mi hermana? Yo tengo una pregunta. Okay, adelante. Hermano Sandy, yo he leído un documento en un libro que salió en Europa en cuanto al ecumenismo. Es un libro, es un tremendo documento que el título dice, el ecumenismo, ¿qué me importa? Y este libro tiene muchos detalles Sí, parece que la hermana se fue. del ecumenismo. Y Okay. Simón, ¿aló? ¿Aló? Sí, sí, ya te escuchamos. Sí, ese libro dice en la parte donde revela quiénes son los asociados y miembros del ecumenismo, dicen claramente que la iglesia adventista forma parte de los asociados, de los que son socios que hacen negocio con Roma. Y en particularmente la asociación de las Antillas. Bueno, las Antillas ya no existen, existe una autonomía, por así decirlo, entre comillas, pero la asociación de acá de Curazao también. ¿Qué significa eso para mí que asisto a una iglesia adventista? ¿Qué significado tiene eso para mi vida espiritual, mi vaivén a las iglesias? Bien, muy buena pregunta. Nuestra iglesia está plagada de ecumenismo. Ahora bien, la pregunta que hace la hermana es muy importante. ¿Qué hago yo como miembro de iglesia? Miren, Pergunta como está super importante pues, sobre a nós igreja, economia e o comunismo está de maneira
plaga. É importante que nos escuche, conteste aquí. Recuerden lo que Jesús dijo acerca de la parábola del trigo y de la cizaña. Dejarlo crecer junto hasta el tiempo de la siega. Corda aqui com Jesus avisa de parábola. Corda aqui com Jesus avisa. Corda aqui com Jesus avisa. Sherry, não me o telefone, trece para mim. Alô? Sí. Corda aqui com... Ok. Corda aqui com Jesus avisa de parábola de cizaña e trigo. ¿Nos escucha? Sí. Hay miembros, hay predicadores ahí en YouTube que le dicen a la gente que ya no vaya a la iglesia. Eso no es correcto, porque si tú no vas a la iglesia, ¿cómo tú la vas a cuidar? Tú tienes que asistir a la iglesia y cuando vea un programa que no esté de acuerdo a la ley y al testimonio, usted tiene derecho como miembro a replicar, pero si usted se va, ¿cómo usted va a cuidar la iglesia? Ahora, si usted se reúne en su hogar. El hermano Sandy, yo no pude traducir esa parte. Okay. Dice el hermano Sandri que uno tiene que quedarse en la iglesia para poder defender la iglesia, porque ya cuando vienen los programas que están en contra de los principios de la iglesia, uno lo puede cuidar, uno puede protestar. Que me une por protestar. Si vos vas y vos no puedes cuidar, vos no puedes proteger, vos metes en lampa, vos por contraarrestar. ¿Qué programa no te escucha doble, hermana querida. Sí. Déjame terminar una aclarando. Miren, en ninguna de mis predicaciones, yo no le digo a la gente que vaya a la iglesia ni que no vaya. Eso es algo personal. Ahora, Jesús dijo que... me predicaste na minha nota bisa para gente vai for de iglesia of queda. Essa é uma decisão personal. Ahora, si Dios es un Dios de orden, nosotros vemos el orden como que hay que estar en la conferencia general. No, si tú te reúnes con tu familia en orden, si te reúnes en un grupo donde se esté predicando la verdad presente, eso no es malo. Ahora, si tú dejas de ir al culto... Déjame traducir esa parte, por favor. Sí. Se você reúne com a família na ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Se você reúne de um grupo com romana e tudo coisa sucede na ordem, esse não tem nenhum problema. Vale. Si tú, por ejemplo, vives en el campo y te reúnes con tu familia, con algunos hermanos, eso no es pecado tampoco. Si você vive en el campo y você reúne con romana, tampoco es pecado. Ahora, si tú asistes a una iglesia donde se estén cometiendo abominaciones, tú tienes el deber, con autoridad y amor, de pararte y decir que eso está mal. Si você visita a iglesia y lo que no está así de la iglesia está contrario, você tiene derecho de lanzar para y defender verdad y avisa que cosa está contra moral. Pero tiene que hacerlo como lo hacía Jesús. Jesús decía la verdad, pero con lágrimas en sus ojos. Pero você tem que fazer a maneira Jesús hacía. Jesús se avisa, es verdad, pero con lágrimas en su ona. Va a llegar un tiempo, dice la mensajera, que no nos vamos, que no nos vamos a reunir en los templos. Pero mientras tanto, una forma de cuidar a los hermanos. Por favor, ¿el mic para mí, Steven? Por favor. Sí, mi hermano, sí. Bueno, ya en otra ocasión que me inviten, yo tengo un tema completo que se titula La iglesia que no caerá, porque hay muchos que toman cita de Elena de White donde dice que la iglesia no va a caer, pero vamos, no es la conferencia general. Hace mucho que ella dijo que la conferencia general ya no es la voz de Dios. Ajá. Nós temos um cita da bisa que a igreja não cai, pero é coisa não está corretamente interpretar. O sea, hermano White me essa bisa promete que ela morre com conferência general já não está é voz de Deus. Vale. No sé si hay otra pregunta, porque de ahí podríamos hacer un tema completo. Sí, claro. ¿Tiene más preguntas, mi hermana? ¿Tiene más preguntas? Sí, porque hermanos, esta es una observación personal que yo tengo. Desde el año 34, que Israel fue rechazado como pueblo. Exacto. El pueblo de Dios no ubica en un lugar. El pueblo de Dios se ubica, lo dice en el libro de San Juan 4, donde se reúnen los que buscan y adoran a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, el Señor no busca el lugar
busca la condición en que se encuentra el Exacto, creyente. correcto. Amén. Donde hay dos o tres reunidos, ahí estoy yo. Amen. Mi dapat apuntra erumang pasobra. E concepto que nós tem de igreja tá, for de ano 34, ora que Israel aguardo rechazar como nação, Deus não tem lugar para reunir com su yunang. A igreja de Deus não está na lugar só. A igreja de Deus está turcamente com a yunang de Deus te reunir. Pois não está onde você reunir, está dentro que condição essa que te reunir tá. Então, dentro de 4 la vista moeda samaritana, tata te busca, están que te adore de espírito e verdade. Sí, por lo que te trata, punto de vista. Matende, hermana Vivian, ¿usted tiene pregunta? Tamis, Romansos, benedição, irmã, bom dia. Romansos, imita gosta e pergunta com o irmão Steven, sim, kuta puisa, di, of não, laga me se pergunta com de aire, com ele, com irmão, danke, para su tema, tá tremendo, então, danke, com ele, por explicar também, com nota e congregação, tá cada individual, no do perseguir, para uma dia congregação, já se nota viva, com Deus, o princípio, e também estava join. Pero está cada sí, la me traducí aparte, hermano, la me traducí. A la hermana le gustó mucho la pregunta en cuanto a dónde se debe congregar, porque es verdad que es en sentido individual que nosotros somos responsables por la forma en que adoramos a Dios, porque la organización, si se cae o cayó, eso no tiene que ver con nuestra salvación individual. Nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa pregunta es muy válida. Sí, hermana. Também me tabisa tá bom que nós temos que seguir a igreja. Sí, tenemos que seguir yendo a la iglesia, entonces. Ora com verdade, é mentira, não tá ora apresentar. Entonces, cuando las mentiras son presentadas, nos lanta visa de nombre de Dios que está obes, y nos levantamos a decir en el nombre de Dios que eso no está correcto, então nós acorda, nos líder en principio. Y entonces nosotros le acordamos a nuestros líderes de sus principios a los cuales tienen que mantenerse. Pero que ahora que nos lanta papia, si nos no tenga chance. Pero cuando nos levantamos a hablar y a nosotros no nos dan la oportunidad de hablar, amén, hermana. Anto que nanta saca nos que mendi não pode sacar o cuscop ou não tá sacar o letterlijk para igreja. Kiko nos tem y te sacan a patadas o te dicen que no vengas más. O sea que no te dan chance para hablar. Entonces, ¿qué se debe hacer, mi hermano? Bueno, es muy buena la pregunta, porque me identifico mucho con la hermana, ya que a mí me pasó recientemente. Esta vista, pregunta de hermana Shanice, esta identifica con él, pues otra cosa que pasa con él mes. Yo fui primer anciano por varios años. Me estaba de primer anciano para varios años. Cuando conocí al Señor Jesucristo, ahora me conocen al Señor Jesucristo. Yo me incliné mucho por la medicina natural. Hice una carrera de medicina natural. Me incliné para medicina natural y más así, eigenlijk una carrera over de medicina natural. En una universidad de Puerto Rico. Na Universidad de Puerto Rico. Y abrí un consultorio aquí en República Dominicana. Y más abrí un consultorio aquí en Santo Domingo. Yo ganaba mucho dinero. Me estaba de ganar, aquí es donde yo vivo en la actualidad. Aquí en el camino de vivo actualmente. No había iglesia. ¿Dónde está iglesia? No había iglesia. No está iglesia. Y nos reuníamos, mi familia y yo y algunos vecinos, en una marquesina. Y no estaba reunidos en un lugar, a mí con mi familia. Así que un día sacamos dinero de nuestro bolsillo. Y un día nos sacamos fuera y nos sacamos. Y comenzamos a construir un templo. Y nos comenzamos a construir un templo. En menos de un año el templo se construyó completo. Y de menos que un año ya el templo estaba completamente construido. Entonces sucedió lo que siempre sucede. Y ahora pasa lo que siempre pasa. Vino la Asociación del Nordeste aquí en Dominicana. Asociación del Nordeste que en la República Dominicana vino a inaugurar el templo. Para inaugurar el templo.
A partir de allí fui primer anciano por 3 años consecutivos. E voor die nang, ela queda anciano para 3 anos seguir. Vino salud pública y me cerró el consultorio. Salubridade pública abing nang ser consultório com a abre de medicina natural. Porque la gente se estaba curando hasta de cáncer. Paso ene nanta bata cura te hasta de câncer. Una vez fui a un operativo médico Dia me vai na reunião, workshop de doctor, não? y me metieron en una jipeta con el vidrio nang- oscuro. Na em que de jeep com glass escuro? Sí, en un coche con un vidrio oscuro Sim, sim, sim. y me llevaron a la orilla de un río. E na bele canto de rio. Me pusieron un arma de fuego en mis sienes E na pone arma de candela na sua cabeça. y me dijeron que si seguía trabajando la medicina me iban a matar a mí y a mi familia. E na avise se este que trata de medicina natural, não também mata e sua família. Ahí los recursos económicos comenzaron a bajar. E não, já de mês ela vai ao trabalho, então entrada a começar para rumana. Invitar rumana para vir escutar e coisa que passou. Bebê, a botar papel com rumana não tá querendo? De Sí, tal hermano. de tal modo que tuve que conchar en una moto. Assim está com a drive riba motorcycle. Le cuento todo esto porque cuando los recursos comenzaron a bajar, Me te conta você na coisa que passou. Ora comigo, me te tem mais assim mais. comenzaron a bajar los amigos y los hermanos de iglesia también. Era humana da igreja também começar a alejar, amigo não também começar a quitar femi. Así que comencé a orarle a Dios y a hacer ayuno Era uma começar a oração e mayuna. y comencé a hacer cambio en mi vida. E uma começar a se cambiar de minha vida. Cuando comencé a enseñar estos cambios en cuanto a la alimentación y a la verdad presente en la iglesia, Ora uma começar a se apresentação de cambio de alimentação etc. da igreja. se levantó una persecución en la misma iglesia que habíamos construido con nuestro propio dinero. Então, eu ainda na igreja, mesmo como construir com mim mesmo, sem a começar a bem contra mim. La iglesia se dividió en 2 bandos. A igreja é dividida em 2 bandas. Un grupo me defendía Grupo estava a defender-me y un grupo me acusaba de extremista y rebelde. e grupo estava a acusar de extremista e rebelde. Esa lucha persistió alrededor de 6 años, A luta que sigue 6 anos largo. hasta que finalmente, Hasta que finalmente, en el año 2024 que recién salió, na área 2024, vino un nuevo faraón faraó novo vim. que no conocía a José. Quando estava a conhecer José, Y entonces comenzó una persecución contra mi persona, e agora ia começar persecução contra minha persona. de modo que me quitaron todos los cargos Na quita tur cargo, filho, y ya no me dejan hablar en la iglesia que construimos con nuestro propio bolsillo. e já na nota lá que papi da igreja com ela construir com o mesmo sem. Pero para honra y gloria a Dios siempre he mantenido la calma. Pero para honra e glória de Deus, sempre deve ser que dá rusto. Dios siempre usa personas que conocen a uno. Sempre Deus está usa gente que conhece-nos. Le cuento toda esta historia porque no es fácil. Me te contar uma história aqui, pessoal, é coisa não fácil. Ser perseguido por tus propios hermanos Bota o ardo perseguir para o mestre humana, é coisa não está fácil. y aunque no me dan participación, E aunque na nota do nome participação, siempre he mantenido la conducta, la cordura. sempre me queda tranquilo, sempre me comportar-me tranquilamente. Me he levantado contra pastores a refutarle Me aí adelante para e repreender pastor, não? y entonces ellos se han dado cuenta de lo que dice el espíritu de la profecía. Então, a pastor a reparar lo que espírito de profecia está bisa. O sea que aunque no te dejen hablar, Ou seja, mas que não te lagabo papia, si tú te mantienes fiel, se você queda fiel, Dios abrirá otras puertas. Deus vai abrir outra porta na pabo. Me sorprendí que después de varios meses, Me queda roupa surpreendido depois de algum luna, não?
El segundo anciano de la iglesia que le estoy mencionando E de dois ancianos de igreja que me está mencionando de dia agora aqui, me llamó en el día de ayer ela chamou-me ayer para que le lleve este mensaje que yo le he predicado a ustedes hoy. para me vai predicar na igreja. Sí, en la iglesia. Para eu vai predicar dentro da igreja e a mensagem que ela predicar aqui na Auementa. Y este sábado, si Dios lo permite, estaré allá en la iglesia predicando este mismo mensaje. E se Deus permitir, já sabe o nome está dentro da igreja e predicando a mensagem como eu predicar Auementa aqui na. Amém. Este mensaje es de Dios y nada lo va a detener. A mensagem aqui está de Deus, então nenhum não te vai detener. Amén. Nuestro papel es ser fiel y humilde. Amén, E amén. nós, lo que nós precisamos Amén. nós precisamos estar fiel e nós precisamos estar humilde. Pedirle a Amén. Dios que nos dé amor y humildad por los hermanos. Nós precisamos pedir a Deus para nos portar amoroso com nosso humana e humilde. Es cuanto. Sí. Gracias, hermano. ¿Tem mais pergunta? Romana? Hombre, não é mais que Laga bueno, no tende. é pergunta da classe, é pergunta da classe. Danke, irmã. Sí. Ok, danke, Shanice. ¿Tem mais pergunta, Romana? Romana, te punto aqui de oportunidade. Sandri, Sí. Sandy, mi pregunta es, ¿te borraron o no te borraron? Claro que sí, pero aún así este sábado estaré predicando porque Dios tiene gente. ¿Y por qué te borraron? Me te pondrán si nada quita su nombre, si of no, so nada quita su nombre para la iglesia. Bueno, Nada, ¿por qué te borraron? bueno, prediqué un tema. Aquí en República Dominicana se recoge a principio de diciembre, se recoge lo que es la ofrenda de gratitud y también se recoge lo que es la recolección. Y yo hice una Aqui na República Dominicana, ahora hay que comenzar a recoger ofrenda de gratitud o recolección. Aquí en Curazao también es así. Entonces yo hice unas investigaciones Pero más si alguna investigación, ¿no? y me di cuenta que parte de ese dinero va al Vaticano. Ay, ay, ay. Y mira, parte de ese año te va al Vaticano. Y esto es notable porque en el día de ayer, Essa aqui está notável, porque sobre ayer, ustedes pueden buscar en las redes sociales, vos não por busca arriba a rede social, ¿no? el departamento de ADRA El departamento de ADRA está promoviendo la inmigración de Estados Unidos para recibir dinero ilícito. está tendo com ADRA, que é uma organização filantrópica da Igreja Adventista, único United Nations, está promovendo imigração na América para assim permitir que o imigrante não entre na América. Entonces por esto a mí me borraron. Então, para motivo que a papia coisa, não aqui está seu nome. Aunque Porque represent- usted dijo, porque aunque usted dijo que parte del dinero de la recolección va para Roma. Sí, señora. Y yo tengo documentos de eso porque yo tengo contacto. Resulta que yo cuando trabajaba la medicina le puse un tratamiento para la próstata a un detective privado en Estados Unidos y él me manda. Também está com tem documento não que te prova. Essa aqui para sobrar. Estava te trata um detetive privado que tem problema com prostate. Y él como él se curó, él me manda informaciones. Amém. E como o homem que a cura, está manda informação para Sandy. Y yo me entero de informaciones que si la publicara, fácilmente hasta la vida correría peligro. Tem informação assim na clave que se publica informação a que sua vida está na peligro. Y por eso entonces a mí me borraron. Então, para esse motivo, não aqui também nome fora da igreja. Pero- Então, hermano Sandri, Casi todos Sí, los no- sábados, casi todos los sábados y otro día casi no, la agenda muy llena, no paro aquí porque de otro distrito me mandan a buscar para ir a predicar. O sea que una puerta se cierra aquí y Dios abre 3 puertas para allá. também sei que porta de ser aqui banda, 3 portas da abre aí a banda para fora de dia e nota tranquilidade para sobre a romana da manda buscar, romana da bini se que então não que vai predicar. Amém. Y esto lo digo, hermana, porque cuando a nosotros nos tratan así, no podemos devolver con la misma moneda ni ser rebelde. Eso es lo que ellos quieren. Si nosotros nos ponemos rebelde y hacemos ira,
ellos tienen base para acusarnos, pero si nos mantenemos quietos y le demostramos que somos verdaderos cristianos, Dios va a obrar. Então, bisa pessoa, ora na hasia costan cubo aqui da igreja, se você vai virar rebelde zundra que com a ei, nada bisa bom de cristiano verdadeiro. Pero você que da rustig tranquilo, se estudia, sigue predicar, anterior e nanta vai mira que de verdade você cristiano. E Deus te abre porta na pavo. Amén. Ok, tremendo. Entonces, hermano, al uno decidirse a quedarse en la iglesia, lo tiene que hacer con un espíritu de predicación del mensaje de la verdad presente y refutar las mentiras y las programas espurias o comunísticas que se presentan hoy día en la iglesia adventista. Así es. Cada miembro tiene, el manual que ellos mismos inventaron dice que cada miembro tiene derecho a objetar. O sea, en la iglesia no manda el pastor ni la junta directiva, es la iglesia en su pleno la que vota. Que é manual que na mesa inventada bisa, que eigenlijk onder pastor, nie junta ta manda, ta membresia, que ta den iglesia ta su voz eigenlijk ta conta. Ponto como avisei anteriormente tá, estão que decidir de que da igreja, mas deja ciele com espírito de protesta, pero sin rebeldia, refutando e mentira não que tá o terceiro delante e também é programa não falso de eu comunista que tá o terceiro em igreja. Assim, me estava tá dando ele como conotação riba e ponto que ela terceiro delante. Ok, tem mais pergunta? Sotis, alô? Não sei. Que mendi esanku nosta recolectar também te vai romanto. Fuera Sí. de diezmo. El diezmo por recolección tudo vai romanto. Entonces el hermano pregunta, Sandy, ¿sería verdad que parte de la recolección y también parte del diezmo van para Roma? Claro, es confirmado. Tengo documentos que se los puedo proporcionar. Ay, Dios mío. Quiero, y está confirmado, Brother Wing. Y hermana, documento que te confirma que parte del diezmo estaba en Roma. Quiero, hermana, quiero decirle, ya saliéndome un poquito, para que no se me olvide, no sé si en el grupo, es probable que si haya algún hermano enfermo, vamos a hacer un programa para dar consulta a los hermanos gratis. Un día de esto. Talvez aqui não sale por dia tema, pero toque te dunele como punto de atenção. Se tem romana que tá malo, que hace programa conosco para dar uma consulta gratis na romana que tá malo. Eso es tremendo, hermano. Lo vamos a tener en cuenta. Sí, porque la mensajera del Señor dice que el brazo derecho del mensaje del tercer ángel es la obra médico misionero. Pastor, hermano, vai te visa que mandreche de evangelio da reforma pro saúde e trabalho médico misionero. Vale. Tremendo. Román, Tremendas informaciones. Sí, Román, si maneira é Román Sandy porta e não tem um trabalho fijo, mas estava a bordo, ok. Traduzindo, avisando. Sí, si ahora que ahora como usted no tiene un trabajo fijo, hermano Sandy. Se acaso dariba su trabalho que está tendo quanto hospital que se médico missionário estava viva, ou que se não tem trabalho, nós sí, antes usted trabajaba como médico misionero, ya no tiene ese trabajo nosotros. Se agora que custa de nós diezmo com ofrenda, se nós compartir com ele, não está picando, ¿tá verdade? Si nosotros que sabemos que usted ahora no tiene trabajo y tiene que subsistir de una forma, si compartimos el diezmo y ofrenda con usted, entonces eso no es pecado. Bueno, es la pregunta de ella. Yo lo hice como parafraseando que no. Se passou um caminho de Bible, eta bisa me tradonan nanto come de púlpito que mendi nós temos só trece lo que Deus sabe ensinar nos com pa verdade na que salina clanto se não wordo, ok. Traducido. Dice ella que porque la Biblia dice que el que trabaja para el que predica el evangelio come del evangelio. Entonces, si nosotros hacemos esto, entonces estas verdades que nosotros no llegamos a saber, así por así se llegan a saber, entonces, y el pueblo se
se pone más consciente. Bueno, ¿Comprende? yo tengo declaraciones del año 1888 cuando la iglesia rechazó el mensaje de Wagoner John, que era un No mensaje de tem declaração de año 1888, ora que a iglesia a rechazar el mensaje de Wagner y Jones. a Elena de White la mandaron para Australia porque ella defendía ese mensaje. A hermana White na mandei a Austrália de como pastor, esta também defender mensaje de justificación para fe. Y como ellos dos necesitaban recursos para promover ese mensaje, E como dos hombres aqui tá tem ministério de eigenlijk zijn, para promover mensaje de justificación para fe. ella le mandaba sus diezmos y ofrenda. Hermana White estava manda su diezmo e ofrenda para o homem aqui para seguir assim trabalho. En otra declaración, ella dice De outra declaração, hermana White, me visa que los pastores que comen carne no deberían recibir los diezmos y las ofrendas. que o pastor não cuta come carne, não me está recebendo os diezmos e nossa ofrenda não. Y que se Amén. deben enviar donde se está predicando la verdad presente. E que o diezmo aqui me está mandando, el lugar que a mim de verdade presente te voy predicar. Yo, para la Yeah. gloria y honra de Dios, esto que ven aquí es un pequeño cuarto que yo he preparado para Lo predicar que a, você está mira aqui nanta um campo chiquito como preparar para me predicar, para predicar a tiempo completo. para predicar tempo completo. Y yo no hago otra cosa que predicar porque me apasiona, que quiero que Cristo venga porque ya me quiero ir de aquí. E me não está fazendo nada outro que não te predicar, para sobre predicar também paixão, de como sobre a mim que vai fazer de mundo aqui. Amém, Por- glória a Deus. Porque ya yo Hermano, estoy cansado de ver a personas con diabetes, amén. con cáncer y sufriendo. Gloria a Dios, hermano. Ajá. Usted sabe que Dios en este tiempo nos quiere transformar en Amén. hijos suyos, hijos humildes. Amén. Una persona que nos manda el diezmo a nuestro ministerio independiente me mandó un diezmo y me dijo, hermana, esta vez viene mitad, porque yo lo voy a mandar la otra mitad para tal hermano. ¿Ustedes saben lo que yo le dije? Yo le dije, dale, hermana, que nosotros debemos comprender esto, que donde come uno, comen todos. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser humildes y nosotros no tenemos que hacer el dinero nuestro Dios, sino Amén. predicar el evangelio por la gloria de Dios. Amén. Sabe, hermana, que cuando uno se dedica a hacer cambio en nuestra vida y a enseñarlo fielmente, es cuando realmente se cumple el pasaje que dice que el justo vivirá por la fe. Así estoy viviendo yo. Amén. Y Amén. Ora conosco. cuando tú dependes de Cumprir com a Dios, palavra de Deus, maneira Deus te visa. É hora em passagem te cumprir de nos vida não. O é justo te biba para meio de fé. Vou dizer que é hora bom de vir milionário sim, pero bota bo pan e bo agua lo te segura. cuando Sí, mi tú hermano. cuando tú dependes de Dios, Agora bota depender de Deus. es mejor que tener un salario fijo porque depende enteramente de Dios. Ora que bota depender de Deus, não tá mais melhor que ora bota salário vasto. Mas bota depender de quem? De Deus. Y así estoy yo ahora, dependiendo enteramente de Dios, y Dios usa a ustedes. Sim, se Sandy também se depender de Deus e Deus está usando nós. Y así estamos viviendo. Aquí todo lo que la computadora, el micrófono, la Biblia, el púlpito, nada de eso fue por mi fuerza. Eso fue Dios que me lo mandó a través de los hermanos. Amém. E dia cama chiquito que tem computador, e tem diferente aparato na que tu usa para sua transmissão. Nenhum de nós não tem mesa compra, tá rumana te ajuda, manda ofrenda, etc. No me gusta grabarme haciendo, porque la Biblia dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda, pero un servidor también se dedica a regar por las escuelas el conflicto de los siglos. Un día de esto le voy a hacer un video para enviárselo. Sí, un día que te trae un video, pero te gusta para así público lo que su madre hace. Y todo eso lo hacemos. Pero está repartido también porque hay un conflicto de los siglos en diferentes escuelas. Está la nos merece a través de video lo compartir con nosotros. Todo esto lo hacemos, hermana querida, ya para terminar, porque el diablo no descansa y tenemos años de atraso, dice la mensajera. Tenemos nosotros que adelantar y apresurar la venida de Cristo. Amén. Hermano, vai ter visto conosco adelantar y pura es venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, tremendo. Hermano, veo la mano del hermano Steven, yo pienso.
Guardame un rato, mi duce corazón. Me da atender Steven, después me dice como, bom, so me quiere, nos que vai estar también. Sí, Steven. Sí, sí, ya, es un pregunta un poquito no fácil, pero Esta para tu pregunta con un más fácil, pero está cierto. sí, mirando, por ejemplo, todo lo que está pasando dentro, Mirando tu cosa que está pasando en la iglesia, sí, y también como usted menciona, por ejemplo, la recolecta, ¿dónde se y va? manera que visa con ese ananta vai Roma, door die placa de recolección. Sí, es recomendable seguir dando Está recomendable para no seguir una no 100 horas ahí, en esta línea de línea ahí, regular. en línea regular. Bueno, en lo personal, yo no, en ese tema, yo lo que le aconsejo a los hermanos que oren y ayunen, porque si te lo dice una persona, por religioso que sea, se puede pensar otra cosa, pero si tú oras y ayunas para que Dios te muestre, ya la mensajera dice dónde hay que enviarlo, donde se predique la verdad presente. Si tú lo envías, Amén. ajá, si tú lo envías donde se esté cometiendo abominaciones, tú eres partícipe de esas abominaciones. Ya. Wow. Sí, Entonces, hermano también se va. Para contestar a mi pregunta, si vos me manda por Dios como ofrenda, não, sabendo tu recostar o que está passando aqui, e te bisa se eu ainda mais espiritual mesmo, então te bisa, não mandei, vou começar a pensar, vou me escostar de minha cabeça. Pero há uma iresa, e lá Deus guiabo, então, wak esita na de Ellen G. White, caminha e profeta te bisa, cubo, diezmo e bo ofrenda na mesa de bai, caminha e mensagem de trisanga te waro predicar. ¿Ok? Pero entonces, hermano, sí, ahora que usted está diciendo eso, me lleva a otra pregunta. Porque vamos a decir que un hermano piensa, ok, yo me voy a quedar en la iglesia para poder predicar y alertar a los hermanos y reprender a los pastores, pero no entrega su diezmo ni su ofrenda ahí. ¿Qué entonces si le vienen a uno con ese reclamo? Bueno, pasó conmigo. Yo de lo que me entra también saco mi diezmo, porque el diezmo es un principio bíblico. E dit lo que e koya passa com né, pastor Bra lo que eigenlijk eta haya eta kita diezmo foi dia também pastor de com diezmo tem um princípio bíblico. Aquí el problema no es dónde lo lleve, el problema es si te lo quedas, si lo retienes. E problema não tá onde você vai bo diezmo não. E problema tá, pa bo não queda com né. So se bo queda com né, eu recibo da parte de Deus. Cuando yo decidí ayudar a otro ministerio con Ora mis mas decidi diezmos, como de ajuda outro ministério, não? cumpliendo con el mandato que dice de gracia recibiste y da de gracia, Cumprindo com o mandato, boa, de graça, duna de graça. a mí me vino a visitar el pastor con el Pastora tesorero, vai visite, pastor diezmo não tá drenta. con el tesorero también. E tesoreiro também bem junto que pastor. Y cuando me preguntaron que por qué ella yo no lo estaba llevando, E ora na puntrame de comendo duna diezmo mais. eso abrió una brecha para que yo le explicara con la Biblia y el espíritu de profecía lo que se debe hacer. Então eu ora que mais, ma hecho que na pensa que me abre caminho como por explicar com o espírito de profecía que comece assim. Sí, tiene razón porque a veces parece que los ministros mismos no conocen al espíritu de Sí. profecía ni tampoco la interpretación correcta de la Biblia. De modo que eso me abrió una oportunidad para yo predicarle a ellos que de otra forma no hubiese sido posible. Fíjate cómo Dios usa una cosa para... Ajá, Aquí la cuestión es ajá. consagrarte, que Dios te va a ir dando luz. Sí, Entonces, ok, déjame traducir esa parte. Que me imaginaba con Dios, donde queda haciendo su diezmo y su ofrenda na misa e com e coi abre caminho para pastor que tesoreiro abi anto pe por hayana pela explicar a cos maneira tá. E voy a una de poner, Dios, mientras no está fiel, Dios lo abre camino. voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo bíblico para darle respuesta al hermano. Me também pone disso um exemplo bíblico para me contestar uma. ¿Por qué Jesús no impidió que la viuda que tenía las dos blancas, no impidió que la echara en el cofre del templo? ¿Por qué Jesús no lo impidió? Die kon eigenlijk Jesus no astrova e biuda di duna e do sempre tunan ku ela tira den templo. Ya que ellos habían convertido el templo en en mercaderes, estaban vendiendo las La palomas. casa de ladrones. Sí, exactamente. ¿Por qué Jesús no lo impidió? Di con Jesus no stop so wak lo que discipulan, lo que Jesus mira ta que fariseo na asi templo un cueva de ladrón.
Muchos toman ese ejemplo para decir a los hermanos, tú ves, tienes que seguirlo llevando el diezmo a la iglesia. Anto, o peruana ta que e texto, anto, pero apareció también en un folleto de escuela sabática diciendo Ajá. eso. Pero Um, Jesús, ¿ok? Que men nanta huza esse te e pabisabu na bawak, esos mes no a impedir que e biuda sigi iba e diezmo templo, a pesar que ta saque fariseo nanta dus, abo tingo sigi duna e diezmo. Pero Jesús permitió que ella lo echara. Incluso dice la inspiración divina que cuando ella la echó, sonaron. E da bis inspiração da bisabu ku Jesus nostro bete hasta tasna, wala tire sang esang azona. Porque Jesús tenía que darle un mensaje a los escribas y los fariseos y ese era el momento para dar el mensaje. No había otro momento. Anto eigenlijk, ta e ori ta e momento pa Jesus para duna e fariseu nang e mensaje. Anto e moe donando, tabata e momento especial que Jesus usa para mostrar e fariseu nang condição. Y el mensaje es el siguiente. E mensaje te aqui. Ustedes dan mucho, pero dan de lo que les sobra. Bostante duna hopi sí, pero bostante duna sobra. Pero ella ha dado lo único que tiene. Pero e moe aqui a duna é único cos que tem. Y por eso Jesús permitió que ella diese lo único que tenía para darle el mensaje a ellos. Ella dio su corazón. Exacto. Sí. Tapi No, Jesus te permitir que sí. a senhora aqui aduna esse e quer mostrar não que é moe aduna tudo lo que está tendo. A mim Sí. mira é moe aduna su mês, ela entregar su mês completamente su coração a Deus. Oh, mi pollisca pregunta antes. Sí, Yes. prometo la otra hermana, ¿vale? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con tu contesta ahorita, Me está de acordo com o contexto agora aqui? que Dios es, a veces cuando uno lo dice, uno lo piensa que uno está como si fuera, no darle a la iglesia, darle a mí. Se senhora Costa para maneco com o que bisa seguindo do na igreja do na ami. Sí, y la gente puede interpretarlo así. E Sí. depois pensei assim, né? Sí, porque a veces, para ser sincero, hay ministerios que lo hacen para eso, de sustento propio. Pastor, mas tem ministério não cuidar assim, ele PC. En mi canal de YouTube yo tengo 83,000 miembros Me tem 83.000 membros na arriba do meu canal de y YouTube. a mí me llaman muchas personas para decirme que si me envían el diezmo. E tá opinião da minha mãe para entrar me ensinar para mandar diezmo para mim. Y con toda honestidad, ¿sabe lo que yo le digo? E cultura sei você aqui me deve ensinar? Ya ayunaste, Vai una, ya oraste vai ora. y mi oración es todos los días que cada vez que yo subo un video, que no, el objetivo sea llevar la buena nueva y no sea la raíz de todo mal, el dinero. E me dá assim oração para todo dia como subido uma mensagem, para mim mensagem portar, De para modo que yo, tuna é bom novo de evangelho e não para passear. de modo que yo no recibo ni un diezmo ni una ofrenda si la persona no se ha puesto primero en la mano de Dios. E me dá recebido diezmo e ofrenda se a pessoa não põe su mês promedio de mano de Senhor. Porque aunque yo esté en la verdad presente, Por isso, aunque me está de verdade presente, puede darse la circunstancia por suceder, de que haya otro ministerio que esté en peores condiciones que las mías. vou pôr algo que o ministério na roupa pobre, mas pior que é um coeta de. Hay que ser muy honesto para decir eso, Nós precisamos ter roupa honesto para porque, dizer aqui. porque todo el mundo quiere dinero, Pastor Turene que é placa. pero yo no quiero nada que no venga de parte de Dios. Pero a mim não quer nada que não te viene de parte de Deus. Amém. Aleluia. Prefiero quedarme así y por eso estoy pasando lo que estoy pasando. De hecho, la mensajera del Señor dice que Talvez esta me está obra, passando o que me está passando agora aqui. De facto, é profeta Ellen G. White bisa. esta obra se va a terminar, dice Elena de White, con dos cosas, E obra que vai terminar com duas coisas: consagración y dinero. consagração e placa. ¿Por qué? Digo, Ah, porque el diablo al que quiere llevar la verdad, pastor, o diabo é ainda não que arriba é verdade. él mismo hace que los recursos no lleguen. Esta só para placa não chega. Y entonces Amén. por eso yo actúo así. Antes de una persona enviarme cualquier ofrenda, cualquier donativo, primero le pido que ore y ayune para que el Dios le muestre si es a mí Amén. realmente que tiene que enviármelo. Sim, esta bisa persona que do né diezmo para minha oração, ora, yuna, para Deus mostrar de verdade a mim, a botinho riba, é diezmo pe. Outra pergunta, hermano.
Steven, acaba com uma pergunta para mim, não interceptar. No, te jiska bem de la Ok, boa, 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 boa. bem vietnamita wara nos de micro. Não, Sí, pero um copo de mi cabelo aqui, ora boca, baby, que dale, sí. sí, Sí, pero sí. Sí, no, estoy de acuerdo. Eso es muy bien. Que para que Dios mande lo que Dios tiene que mandar. Pero sí, el punto es ese, porque si oyendo todo, ah, E ponto de tempo, pessoas que se escutando tudo vos. sabemos que ya es el Espíritu Santo que tiene que guiar a uno, Amén. O Espírito guiar, Santo tá junto contigo guia. Cadê? Uma antigo manda. sí, pero hay un punto, sí. Tem ponto sim. Yo digo que si yo soy cómplice, Se mita cúmplice. entonces ahí tenemos que ser cuidado, Sí, claro, es Não se cierto. tá cuidadoso. Que me porque andi. ya, Ok, sim. Sim, sí, dá sí, vai sim. porque a Não. veces yo digo, hay cosas que no sabemos, que no somos culpables, pero si hay cosas que estoy viendo, Pero se tem coisas que bom sabe, pero tem coisas que bota mira. por ejemplo, si yo Por exemplo. estoy viendo y oyendo que no se da el evangelio que tiene Pero que se dar. mita mira e mita atende com o evangelho, mensagem de três ángulos, não tá o predicar. Entonces, con que el diezmo y ofrenda, yo estoy, ¿cómo se da? Dice otra vez. Fortalecendo o engano. Sí, fortaleciendo el engaño. Entonces, yo soy cómplice en ese cuadro. Sim, Steven da Bisa passou uma wak, botigo wak, sim, passou se não te predicar evangelho, se não te predicar mensagem de três ángulos, então eigenlijk Eurico bo influência e bo sang, bote bezig tá fortalecer e engaio, En vez de, hermano Tani. en vez de Assim? sostener, por ejemplo, a un ministerio que sí lo está haciendo. Na lugar de sostener o ministério que eigenlijk sim tá predicar a mensagem de Sí. três ángulos. En ese contexto yo hice la pregunta el otro Então, tem día. o contexto aí, Steven da Bisa lá, se pergunta. Sí, mitad claro. Es correcto lo que dice Steven. Es Sim. así. Ok, pero hay otro punto aquí, mi hermano, que yo quiero, que me estaba dando por la cabeza. Existe esto también. El pastor Enríquez lo recalcó cuando Stephen Bohr salió y denunció en una forma muy táctica al pastor Conrad Fine, porque dijo que si la iglesia incurre de nuevo en eso de las vacunas, y si entonces se podría organizar una para iglesia y designar los diezmos para otra organización que no sea el GC. Entonces el pastor Bohr ya no permitió que Conrad Wein predicara más en su evento que iba a dar, ¿comprenden? Entonces el pastor Enrique salió y dijo, Romana, e punto come trece dilante que Henrique está trece dilante, ora come pastori, Bor, Stefan Bor, a Sally, anto ela reprende Conrad Fein de uma forma mais tática, passou Conrad Fein a bisa que se igreja se que coi vacuna aqui, anto ori da mas mio palamta para church, anto para redirigir e diezmo na for de conferência, pero na ori e conferência na cosita fiel. Ahora viene la cosa. La cosa es así, que muchos predicadores de verdad presente que pretenden trabajar para verdad presente, pero están en alianza y dicen a los hermanos que tienen que ir a la iglesia, porque de allá es que viene la salvación. No, eso no. Ellos reciben diezmos, ellos reciben ofrendas, pero le dicen a la gente que tiene que ir a la iglesia, pero ellos le toman el dinero de la iglesia, ¿comprende? Entonces, Sí, aquí te punto, Henrique sabe en qué punto, entonces punto é importante. Passou, houve predicador que está predicar verdade presente, ou que está pretendendo predicar verdade presente, que está bem ser humano, que não tem que ir missa, passou tem nada na salvação, tá? Pero não está tomando diezmo também, se quer humano. E tá qualquer coisa que vai oriento. Anto muchos de esos cobran también, cobran de la asociación, hay que de tener la mucho, conferencia y toman el diezmo de los hermanos. ¿Y cómo es eso? hermana, hay que tener mucho cuidado. Por eso dije que hay que orar y ayunar, porque
Lo que usted está diciendo es muy correcto. Mire, yo he sabido de muchos ministerios que tienen unos mensajes que usted lo ve ahí en YouTube y tienen contrato con la iglesia. Bota mira, hopi ministerio nan. Sí, yo he notado esto. La mayoría Nan de los, está arriba YouTube, pero nan eigenlijk mire, tapou de conferencia general, nan ta trapa conferencia general. la mayoría de los que están dando la escuela sabática, el Hopi folleto, dia tan que te duna, le asistava school. tienen contrato con la iglesia. Nan tem contrato iglesia. Yo lo digo porque a mí me han hecho oferta de la iglesia. Al ver, para gloria y honra de Dios, el conocimiento que uno tiene, me han hecho oferta para que yo desista del mensaje. Nan a de ase hasi oferta na e brother aqui, dor com mire conhecimento nan que tem, nan a hasi oferta na je pasen pe bin trapa nan. No sé si ustedes saben quién fue que escribió el folleto de este trimestre, aunque el mensaje aparenta ser muy bonito. Apesar que o mensagem tá aparecer de tá mais bonita, pero mensagem você não sabe quem escreve o folheto aí. El pastor que escribe el folleto de este trimestre, E pastor que escreve o trimestre de sábado escola aqui, él tiene un contrato con un artista de rock and roll, e tem contrato com artista de rock and roll. donde él promueve la música diabólica Camina de promover música diabólico. y también promueve la agenda LGTQ+. Então, mesmo ainda que escreve book de sábado escola, ele promover a agenda LGBT. Entonces una gente que no esté orando dice, bueno, el mensaje es bueno porque está hablando del amor divino y de la ira divina. Então, opende, que não está haciendo oração, também se para mensagem tá bom, é papel de amor de Deus e a rabia de Deus. Pero recuerden que el diablo en Mateo capítulo 4 le vino a Jesús con las sagradas escrituras a media. Pero agora que de Mateo 4, diablo pensa que Jesus usando a Bíblia. Entonces, como usted dice, tenemos que tener cuidado. Por eso yo le dije, Nosotros é roupa e cuidadoso humana. por eso no podemos actuar por emoción, emocionarnos y estar regalando y no, hasta para regalar necesitamos la dirección de Dios. Pensei, não somos subir emocional, começar duna, assim, coisa louca para sobra. Te hasta para esse nos mistério de direção de Deus. Le voy a poner un ejemplo de algo que ocurrió aquí recientemente, aquí en mi pueblo donde yo vivo, aquí en el barrio. Me te vai poner exemplo de lo que passa de pueblo que me está aqui. Resulta que había un chico joven, como de 22 años, Parece que tinha muito de 12 anos. y él tenía la costumbre de hacerle regalo a los niños de la vecindad. E eu tinha costume de dar regalo, não é muito nada em barrio. Ese martes pasó un camión y dejó caer una caja. E chamar-se troca passa, então carro a cair. La caja tenía varios dulces Dentro carro tem vários mangas y galletitas e biscoito y frutas. e fruta. Así que él inocentemente tomó la caja Assim, inocentemente, ela toma a caja y como le gustaba regalar, e como que estava te gusta, duna, comenzó a regalarle dulces y galletitas y frutas a los niños del barrio. ela começa a duna biscoito, mangal, etc. Não é muito nada em barrio. Resulta que murieron 2 niños porque los alimentos, las frutas y los dulces estaban envenenados. Então, dois muito amor e passou bata parece que é fruta, é alimento, é biscoito, não. Y ahora él está preso. Então, agora aqui é muito está preso. ¿Por qué le hago esta historia? De como está vista a história aqui? Porque hasta para regalar necesitamos la dirección de Dios. Passou até hasta hora nós está duna, nós mister permite que Deus está guiando-nos. Y eso pasa con el diezmo y la ofrenda. E aceita passa que Deus me ofrenda também. Tenemos que ponerlo en la mano de Dios y Él nos dará luz para saber dónde debemos llevarlo. E Jesus te vai dar-nos luz para mostrar-nos onde nós cinco dune. Yo tengo algunas declaraciones del Espíritu de Profecía Me tem alguma declaração do Espírito de profecia? que no han salido, no han sido traducidas, pero yo la tengo. Eigenlijk não a sale, pero me tem não. O sea que la asociación no los tiene incluidos en los libros proféticos. No, me la traduce, Okay. me la traduce una hermana de Argentina, me la traduce al español, pero están en los originales. Eigenlijk boekje ng traductie ng Roman aqui tá het wordt traductie voor die original die Roman die Argentina tá eigenlijk portion ng de espírito de profecia que a associação nunca laga bem para nós.
Y hay una declaración que dice E tem uma declaração que diz, que si un ministerio pide los diezmos, e se um ministério está pedindo dízimo, es una señal de que no se debe llevar allí. tá um sinal como não me ajuda não. Nunca, nunca un ministerio debe pedir diezmos y ofrenda. Nunca um ministério no mesmo sale pedir dízimo com ofrenda. Debe dejar que Dios lo sustente por la fe. En vez de laga, Dios sostiene para medio de fe. Que Dios use a los hermanos y que salga de su propio del corazón de los hermanos hacerlo. Laga sale por el corazón de romana mesmo nasce. Ahora, esto va en contraposición Essa aqui está contrário en lo que hacemos nosotros, los que tenemos ministerio. de lo que nós que tem ministério não tá assim. Sí, Por porque ejemplo, todos piden. exacto, no, y en la descripción de mis videos, E dentro da descrição de meu vídeo, não? ustedes van a encontrar allí Você vai aí, não? que dice lo siguiente: Cuenta dizer o seguinte: para cualquier donación y ofrenda, para qualquer donação e ofrenda, hacerlo por la vía de Western Union o Caribe Express. assim ele via Western Union of Caribbean Express. Pero resulta que antes de enviar por esas agencias, Tá resultado que o primeiro que vou mandar é a agência aí. la gente tiene que contactar contigo primero. Ele me se contato com primeiro. Y cuando contactan con un servidor, E ora não contacte. yo le pregunto, ¿ya usted oró y ayunó? Yaba ora, yaba yuna. Y si me dicen que sí, E se não bisame sim, yo lo recibo. mita tu me. De lo contrario, le digo no. De lo contrário, me bisa não. Y eso también va a pasar con ustedes. E essa aqui também passa com você, não. Ok. Tem mais pergunta? Passou, nós também ser, Romana. Já está 19:30, com 7 minutos aqui. Tem mais pergunta? Isso é verdade que brother 5 pontos lá que bem de Deus. Sim, seguro. É para sombra, mesmo coisa ora, mesmo coisa com trabalho de colportor. O 5 depende de Deus. Também as coisas que eu trabalho de colportor, hermano da colportar, vou mester depender de Deus. Sombra, esta só o salário. Humilde dentro man, esta só o salário. Deus está só o salário, humilde dentro de man, está só o pé. Pero pastor está compreendendo, Roman traduz em espanhol. Ai, Deus, que babisa? Me digo, esta era mãe está trabalhando, que está vista nada e não tem tua coisa, Deus está só o pé, tá mesmo coisa Esto com que trabalho. usted dice que usted no tiene nada, que Dios se encarga de suplir sus necesidades, Así es. Esta mesmo coisa que ora para comportar. es igual al trabajo que uno hace cuando trabaja como colportor. Uno tiene lo que Dios le da y por la fe confía en Dios para su sustento. Sim, de compa, sombra, ora me estava a comportar, Porque cuando yo colportaba, bota by the number de Deus, uno va en el nombre de Dios, Amén. bota papia de Deus, uno habla de Dios então ora vou chegar a casa, y cuando llega a la casa, pues o minuto nota mesmo com pedido tá cá, então ora me chega a casa, como vai revisar, mas Deus danke, vai revisar, y cuando yo llego a la casa para orar y revisar, mira quanto pedido Deus só pero por vez não tá acorda em momento aí. entonces ella viene a realizarse de cuántos pedidos por sus libros están ahí registrados. Pero tu trabalho que você luta, porque você está contra desse tipo de trabalho. Pero es un trabajo de mucha lucha porque hay mucha contradicción. Pero é um trabalho que te ajuda a crescer espiritualmente. Porque Amén. es un trabajo que lo ayuda a uno a crecer espiritualmente. Siento, me confia en Deus que vai permitir-me fazer seu trabalho. Y yo confío en Dios que me va a dar las fuerzas para hacer su trabajo. Amén. Brother, brother, está de saúde aqui. El trabajo que usted hace de médico misionero, hermano, Está arriba meu coração, tá me comitê em quartiele. Prometo, brother, que não precisa de está sobre mi corazón que yo también tengo que realizar ese trabajo. Passou hora, brother, tava tu me corpo, tava tá com ele. Porque cuando usted hablaba le daba cuero de gallinas a ella. Sim, para sombra, tu trabalho que botar humilde, então Deus nos corpo para tu coisa. Porque es un trabajo que uno lo hace humildemente y Dios cuida de su sustento.
Bueno, eso es otra cosa, hermana. Disculpa que le interrumpa, que Sorry que te triste, interrumpí, mas tem outra ajá, coisa. tristemente en la institución de la iglesia adventista no se está Tristemente, a predicando, instituição da Igreja Adventista não está predicando. no se está predicando el mensaje del tercer ángel. É mensagem de três ángeles, Igreja Adventista não também está prediquando. Porque ella dice en varias declaraciones, Elena de White, Pastor, tem diferente declaração ela de White Visa. que no se debe separar el mensaje del tercer ángel de la obra pro salud. Com a mensagem de saúde, não me estou a separar fora de mensagem de três ángeles nunca. Porque uno es el brazo derecho del otro. Para sobre um tá em braço direito de outro. Entonces, cada miembro adventista consagrado Que em cada mil Adventista não consagra. tiene que aprender los 8 remedios naturales Não, mas assim é 8 remédios natural. y hacerse un experto en la medicina natural. Então, nós vamos ser experto na medicina natural. No con el objetivo de ganar mucho, Não é sonho de ganhar hobby placa. como yo pensaba al principio, Mas né, a mim tá querendo na começamento. sino con el objetivo de que la persona puedan comprender la verdad para estos últimos días. Senão, com o propósito, é na por começar a lupa, assim na mente, por capta. É verdade, também é o último dia, não? Ese es el objetivo de la obra médico misionero. Esse é o objetivo de médico missionário do trabalho. La mente de la persona está cauterizada por lo que comen. É mente de gente, de tanta maneira, dof, nublar. Pessoa, é com nanta come. Y por eso no entienden las profecías. Tá pecoce, pe motiva e nanta compreender a profecia, não? Pero cuando tú les enseñas a alimentarse bien, a hacer ejercicio, a tomar aire puro y a hacer todo lo que dice el espíritu de profecía, entonces van a tener una sangre limpia y van a comprender el mensaje. Pastor, ora que você é gente aqui, faz exercício, come verdura, come fruta, abstener de coisas que tá malo, não tá vai, não sangue tá vira mais limpo de na curva, então na mente tá clara para não compreender a profecia, não. También aliviar las cargas del pueblo. Hoy el pueblo está enfermo y qué bonito es cuando alguien te dice, haz una infusión de tal planta y cuando tú la haces por la fe, eso te cura. Amém. Que bonita tá. Ora bota malo, mas se aliviar carga na pueblo também, se também sustava tá assim. Ora bobisa gente bosa, tra infusão de hierba, então ora é assim, esse é também com sua curva, tá vira bom resta duche esse dá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a terminar ahora sí, porque Vale. ya son 15 minutos, ya se van a cumplir después de las 11. Le damos las gracias, hermano Sandy, por su testimonio y su estudio. Vamos a seguir en contacto, mi hermano. Vale, vamos a hacerla un día de esto, solamente, exclusivamente para este grupo. Si ustedes quieren invitar a algunos familiares, pero exclusivamente para este grupo, vamos a abrir una serie de consultas así mismo en Zoom, donde usted me va a traer su diagnóstico, me va a decir lo que tiene y yo le voy a decir qué usted va a hacer. Y estoy seguro que muchos de ustedes se van a curar. Ok, brother, te ofrecer para nós hacer una sesión, usted va a hacerle, caminha com nossa família, gente na tem diagnóstico de doctor que não está sinti, etc. Anto eta wakna, anto eta vista ene na euriki na por usa para não por cura. Tremenda ideia, hermano. Amén. Amén. Vamos a orar nuevamente. Vamos a orar. Nossa beireta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Que en este día podamos nosotros vivir como si fuera el último día de nuestras vidas. Conosco viva de maneira até o último dia de nos vida, Senhor. Que cuando se ponga el sol, Agora solo baja. nuestro ángel anotador lleve un registro limpio de toda nuestra conducta. O ángel que está guarda nos por arriba, un registro limpo arriba de nos vida. Bendice a cada hermano que ha estado aquí reunido en esta mañana. Bendición a cada uma que a reúne que na ainda, mi Senhor. Perdona nuestros pecados. Perdona-nos falta, não, Deus. Y que nuestro nombre permanezcan escrito en el libro de la vida. Senhor, permite que nos nombre um pouquinho das que vida, um pouquinho de vida. En el nombre de Jesús. Amén. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bien, un abrazo, hermano querido, para todos. Sí, Sí, un abrazo. Que Dios le bendiga grandemente, hermano. Amén, amén. Amén, amén. Hermano Sandy, no olvide de mí. Vale, vale, como tengo tantas cosas, Steven, recuérdamelo, por favor.
Y, Yo y, te voy a llamar, yo te llamo. Vale, vale. y entonces, Soti. Sandy, ¿Sí? dígale al hermano, ese hermano que es pastor pentecostal. El amigo Miguel Ángel Ortiz. Sí, dígale que vea mis mensajes que yo le pongo. Vale, ¿ustedes lo quieren invitar? Sí, claro que sí. Vale, se lo voy a conseguir, no se preocupe. Sí, hable con él para que venga. Vale, vale, está bien. Ok. Oh, be great. Tremendo, hermano. Que Dios te bendiga. Amén, amén. Un Amén. abrazo, hermana. Okay. Mira todo, Oh, be bye. great. Do Sí, it. tremendo. Dios le bendiga. Nosotros Soti. hablamos. Soti. Sí, mi hermano, Soti. estima. Sí, no sé. Eu tenho um interesse é que não só aqui, para